vamos a hablar de migración y le pregunto a usted porque usted, su primer libro fue sobre migración, ¿no? Usted no escribió un libro que se llama ¿Te vas o te quedas? A propósito de los migrantes en Colombia. Sí, señora, te vas o te quedas, historias para leer antes de cruzar la frontera, porque esto es realmente muy triste ver cómo muchas personas se van con una idea cinematográfica de lo que es migrar, pero no planean bien lo que esto implica, que no es solamente cruzar la frontera, conseguir la visa o el tiquete para el avión, sino mucho más que eso. Y desafortunadamente, Camila, la gente se sigue yendo pensando que lo más retador es irse, ilegal o ilegalmente, pero retos que son incluso más grandes. Lo que usted dice, a ver, siempre está en el imaginario que el principal destino que tienen los colombianos que se quieren ir de Colombia a buscar un mejor futuro es Estados Unidos. Y hace poco salieron cifras sobre los colombianos que fueron detenidos el año pasado en la frontera entre México y Estados Unidos, tratando de llegar precisamente a cumplir ese sueño americano. Sí, mire, en el año 2022, Camila, fueron detenidos 125.172 colombianos en la frontera entre México y Estados Unidos en todo el año 2022. Esas ya eran cifras multiplicadas por 10 con respecto a años, hace nada más 5 años, 4 años. O sea, lo que ha significado el aumento de la migración colombiana en los últimos años es una cosa que se sale como de todas incluso las posibilidades de análisis. Pero en lo que va de 2023, que estamos apenas en julio, o sea, llevamos poco más de la mitad del año, ya se superó la cifra total de colombianos detenidos en la frontera México de Estados Unidos del año pasado. Este año ya van 126.000 colombianos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos tratando de migrar ilegalmente. Ahora bien, no solamente aumenta la migración ilegal, también aumenta la migración legal. Tenemos, por ejemplo, las cifras que entregó la CERAC a comienzos de este año sobre la migración de colombianos de manera legal el año pasado, que superó los 500.000, 547.000, si mal no recuerdo. Eso también es pues absolutamente aterrador. La gente se está queriendo ir del país como nunca antes. Tal vez esto nos lleva a las épocas del gobierno Pastrana, en que también hubo una ola migratoria colombiana altísima por huyéndole a la inseguridad, pero ahora es una combinación de cosas que no solamente incluye la inseguridad, sino la falta de oportunidades y bueno, otros factores que yo creo que todavía hay que estudiar mejor. Claudia, la pregunta es, ¿por dónde están saliendo? Si están saliendo de manera regular de Colombia, obviamente debe ser así, para llegar de manera regular a México y luego cruzar a los Estados Unidos, o salir de Colombia de manera regular e introducirse por el Darién de forma irregular, subiendo por Centroamérica. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque Migración Panamá dio el dato de la cantidad de personas que han cruzado por el Darién en lo que va de año. La mitad de las 200.000 personas que hasta la fecha han pasado por el Darién son venezolanos. Luego siguen los haitianos, los ecuatorianos, los chinos, y si hablamos de colombianos, le tengo la cifra, 6.484 colombianos hasta la fecha han cruzado por el Darién. Pero usted ha migrado, Gonzalo, porque usted es venezolano y está viviendo en Panamá. Pero, por ejemplo, Sebastián, ¿usted alguna vez ha pensado en irse de Colombia? Sí, un par de veces. ¿Y por qué? Un par de veces al día. Un par de veces al día. No, cuando me gradué del colegio, porque un poco intuía que no había las oportunidades que yo quería tener y las encontraba afuera. Y la segunda vez sí más por temas personales, porque no quería estar en Colombia y quería irme a otra parte del mundo a vivir. Mariana, ya sabemos que ella es una viajera por naturaleza, entonces no le voy a preguntar, pero Oscar, ¿usted alguna vez ha pensado en irse? Decir, yo es que en Colombia no quiero vivir más. 89 por una situación complicada en Medellín, orden público, amenazas y demás, yo consideré seriamente en ese momento, Camila, irme del país. De verdad que sí, lo consideré bastante. ¿Pero hoy lo está considerando? No, hoy no. Ok. Pero bueno, sí, en ese momento sí. Pero sobre esas cifras que nos entrega Claudia y sobre esa situación de los colombianos migrando, ¿estamos en un momento en donde la gente quiere irse más que antes o no? ¿O eso no es verdad? Pues vamos con nuestra encuesta App Invamer, en donde le preguntamos precisamente a los colombianos si están pensando en irse o no. En Mañanas Blue 10 AM, estas son las preguntas App Invamer. Invamer, Martín Orozco está con nosotros, como siempre, dándonos los resultados de las encuestas. Martín, bienvenido.
Camila, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿En dónde anda? Yo siempre que lo saludo, usted está en un sitio distinto. ¿En dónde está ahora? Ahora estoy por aquí en Llano Grande, me disculpan si oyen aviones, que este fin de semana es la revista aérea aquí en Llano Grande, entonces estamos por aquí viendo eso. A propósito de lo que estábamos hablando, Martín, le preguntamos a los colombianos sobre si se querían ir o estaban pensando en irse de Colombia o no. ¿Y qué respondieron los colombianos? ¿Los colombianos se están queriendo ir del país o no? Sí, ante la pregunta si ha considerado o está considerando irse a vivir fuera de Colombia, el 50.1% dijo que no y el 49.9% dijo que sí. Es decir, mitad y mitad, Camila. Es decir, la polarización también se traslada a los que se quieren ir y a los que no se quieren ir. Sí, 50 sí, más o menos, 50 sí, 50 no. ¿Y cuál es la población que más está pensando en migrar, Martín? ¿La población joven, la población mayor, la población de edad media? Sí, mira, yo creo que lo mejor es verlo por edades, porque digamos por regiones no es tan claro, pero por edades sí se presentan diferencias importantes. Por ejemplo, los jóvenes entre 18 y 24 años, un 82% dijo que sí lo había considerado o lo está considerando. De 25 a 34 años es el 56%. De 35 a 44 el 51% y ya los mayores de 45 años van bajando y se ubican el 38% a los 54 años y los mayores de 55 años el 30%. Entonces se concluye que a menor edad más porcentaje de personas han considerado o están considerando ir por país. Y por estrato socioeconómico, Martín, ¿también está la medición hecha? O sea, si son más los colombianos de sectores populares que quieren migrar o los de sectores de estrato medio o alto. Un poco al revés, los estratos 4, 5 y 6, el 57% dijo que sí. El estrato 3 el 54% y el estrato 1 y 2 el 48%. Entonces, a mayor nivel socioeconómico, más porcentaje de personas que han considerado o consideran irse. A eso me parece importante eso que usted dice, es decir, la gente que hoy está pensando en irse de Colombia es la gente de mayores ingresos. La gente de menores ingresos no está pensando en eso. Sí, todos están pensando, porque como te digo, Camila, el estrato 1 y 2 es el 48% que dice que sí, digamos que no es muy bajito. Y el 4, 5 y 6 el 57%. Entonces, si hay una diferencia, a mayor estrato o mayor nivel socioeconómico, más porcentaje de personas piensan irse o lo han pensado, pero no quiere decir que los niveles socioeconómicos bajos no lo hayan hecho. Martín, ¿y por qué se está queriendo ir la gente? O sea, ese 50%, ese 49% de gente que ha pensado en irse de Colombia, en migrar, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué cree que espera un mejor futuro o vivirá mejor por fuera? ¿Por qué? Si les hicimos la pregunta con respuesta múltiple, es decir, podrían decir varias razones, y la razón principal, con el 54%, es falta de oportunidades laborales. En segundo lugar está alto costo de vida con 38%. En tercer lugar, miedo a la situación política del país, 32%. Y en cuarto lugar, problemas de seguridad con el 29%, por comentarles las 4 razones principales. Martín, hay algo que también, por lo menos a mí me llamó la atención de los resultados de la encuesta y es la discriminación por regiones, porque veo la costa norte, digamos el Caribe colombiano, con unas cifras que me parecieron pues realmente altas para lo que históricamente ha sido la migración desde esa zona del país. En Colombia generalmente migran personas del eje cafetero, personas del Valle del Cauca, esa es como la zona que más expulsa migrantes, sobre todo buscando mejores oportunidades. Pero en esto que usted nos está presentando hay un porcentaje, se lo estoy tratando de buscar aquí, de personas de la costa norte con interés de migrar. Me llama la atención eso. Sí, las dos regiones que más porcentaje presentan levemente, porque como hablamos, a nivel total es 50-50. Pero, por ejemplo, en Bogotá es el 54%, sí lo ha pensado o lo está pensando. En la costa es el 53%. Y ya luego está la región centro-oriental con el 49%, la cafetera con el 47% y la suroccidental con el 46%. Entonces se puede decir que Bogotá,
y la costa son las dos regiones que están por encima del promedio nacional. Martín, hay algo y está muy vinculado a la pregunta de Claudia. En el Caribe hay una respuesta que dice que quieren irse por falta de oportunidades el 66.6%, que es un porcentaje altísimo, es brutalmente alto, por falta de oportunidades en el Caribe. Y el Caribe es una zona no solamente que es de migrantes, sino que es mucho de migrantes con emprendimientos. ¿Cómo leer ese resultado tan alto? Es que el 66.6% es brutal. Sí, en cuanto a razones, la región Caribe tiene esa razón como la más alta comparando con otras regiones, falta de oportunidades laborales. Y la segunda razón más importante en la costa es problemas de seguridad, alto costo de vida y luego problemas de seguridad. Mientras que, por ejemplo, las personas de Bogotá lo hacen más por el alto costo de vida que por falta de oportunidades. Entonces, de acuerdo a la región del país, sí hay unas leves diferencias en cuanto a las razones por las cuales han considerado o están considerando irse. Pero sí es llamativo, como tú dices, que en la costa se ve mucho más alto la razón de falta de oportunidades laborales. Alto costo de vida es la segunda razón. Y uno diría, bueno, hacia dónde migran, que uno tiene en la cabeza que el primer país a donde la gente piensa irse es a Estados Unidos, pues es mucho más caro de lo que puede ser Colombia. ¿Qué respondió la gente, Martín, de a dónde piensan irse? Es decir, esa gente que está pensando o ha pensado irse de Colombia, ¿piensa irse a qué país? Sí, ¿a qué país le gustaría irse? Fue la pregunta. Y el primero es Estados Unidos con 27%, luego Canadá con 20%, luego España con 16%, en cuarto lugar Australia con 9% y en quinto lugar Italia con 5%. Ya por debajo del 5% aparecen Argentina, Reino Unido, Panamá, Costa Rica, México, Francia, Chile, Ecuador. Y ya una suma de otros pues que pesan ya muy poquito, pero digamos que los 5 principales son Estados Unidos, Canadá, España, Australia e Italia. Eso es muy llamativo, Camila, ese indicador que nos menciona Martín, porque uno pensaría que por barrera idiomática, pues los colombianos, muchos de ellos no quisieran ir a un país de habla inglesa o por ejemplo ahí se menciona Italia, Australia. ¿Sobre eso se sabe algo, Martín? ¿Se consultó el tema de la barrera idiomática? No consultamos eso, pero digamos que uno sí puede ligar las razones con los lugares a donde quieren irse. Porque si la principal razón por la cual lo ha pensado, lo está considerando, es falta de oportunidades laborales, y digamos, dada la experiencia, pues las personas consideran que Estados Unidos puede ser un lugar con más oportunidades laborales. Por eso, en segundo lugar, muy probablemente está Canadá, porque pues Canadá, digamos, culturalmente hablando, es un país supremamente diferente a Colombia. Entonces, yo atribuyo el orden de los países, sobre todo en los dos primeros casos, que es Estados Unidos y Canadá, a la principal razón, que es falta de oportunidades laborales. Vamos, Martín, una última pregunta sobre la encuesta, y es que cuando salió elegido el presidente Gustavo Petro, de hecho, durante las elecciones se conoció una cosa que llamaron la cláusula Petro. Y era una cláusula que decían, hacemos el negocio, pero si gana el presidente Gustavo Petro, el negocio se deshace. Porque había temor, digamos, entre un sector de la población de la inestabilidad política o del cambio político que se pudiera generar en el país. Viendo en la encuesta que usted nos trae, realmente sobre la situación política ¿no es tan importante o sí es importante dentro de las razones que esboza la gente para irse del país o para querer irse? El hecho de que hoy tengamos un gobierno con una ideología distinta a la que venía teniendo Colombia a lo largo de su historia. Ahí te respondo de dos formas. A nivel total es la tercera razón, es decir, un 32% de las personas dijo, yo estoy considerando irme por miedo a la situación política del país. Pero cuando uno mira eso por nivel socioeconómico, que dijimos que un 57% de los estratos 4, 5 y 6 han considerado irse, ahí puede ver que justo en esos estratos esa es la principal razón. Es decir, en los estratos altos, que digamos es donde hay más empresarios, donde hay más personas que generan empleo, etcétera, la principal razón no es falta de oportunidades ni alto costo de vida,
sino que en esos estratos, con el 53%, es el miedo a la situación política del país. Y problema con la seguridad es el cuarto, que en algún momento en la historia de Colombia ese era el primero, esa era la primera razón por la cual la gente migraba y la gente estaba pensando en irse del país. Pues Martín Orozco de AppInvestor, como siempre, gracias con las encuestas y los resultados de lo que están pensando los colombianos en torno a ciertos temas específicos que planteamos aquí en Mañanas Blue. Ficha técnica de nuestra encuesta AppInvestor sobre el tema de migración que nos toca decirla. Sí, ahí es importante, Camila, y le hago la cuñita. Esto es una herramienta que tenemos que permite tener resultados a cualquier pregunta de una empresa, de una institución, de cualquier medio de comunicación en un día. Y hicimos casi 700 encuestas con un margen de error a nivel total del 3.8%. Es Martín Orozco, gerente de AppInvestor, que está con nosotros como siempre respondiendo esas preguntas que les hacemos a los colombianos a través de esta herramienta que, como él dice, le pedimos ayer la pregunta y nos la tiene para hoy. Martín, mil gracias. A ustedes muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias por la paciencia. Es que sí es verdad, Sebastián. Martín, le estamos pidiendo hoy la pregunta y mañana nos la trae lista. No, espectacular. Y hoy con la tecnología que tiene gente como Invamer para poder preguntarle a la gente a través de los celulares, pues tenemos esto. A mí la situación, Camila, me parece lamentable, me parece tristísima. No juzgo a la gente, me parece que es normal lo que pasa y achacarlo a este gobierno, pues me parecería oportunista. 54% de personas consideran que es falta de trabajo porque tenemos un sistema laboral desastroso. Pero lo que quería comentar es que tenemos lo peor de los dos mundos, porque la migración, yo como liberal estoy absolutamente de acuerdo con la migración fácil y ágil, que sea las fronteras abiertas, pero tenemos la puerta de salida totalmente abierta. Ahí tenemos los números que nos daba Claudia, desde el 99, una diáspora de millones de personas, pero la puerta de entrada totalmente cerrada. Entonces tenemos muchos colombianos que nacieron en Colombia, viviendo en Canadá, en Estados Unidos, en México, en España, y muchos de esos muy buen talento, pero en cambio los buenos talentos, Camila, de España, de Estados Unidos, de Alemania, que quisieran venir a trabajar a Colombia, tienen la puerta totalmente cerrada por burocracia, por leyes hostiles con la migración, y tenemos números, los estaba buscando pero no los tenía actualizados, del porcentaje. Eso es terrible, tenemos números peores que países comunistas. El porcentaje de personas que están en Colombia, que no nacieron en Colombia, es bajísimo. Incluso es menor que el de Cuba. Tenemos unas leyes hostiles con los cerebros de afuera. Entonces, para terminar, es eso. Tenemos la puerta de salida abierta, la gente se está yendo, pero la puerta de entrada está cerrada. Ana Cristina, ¿algo para decir antes de saludar al siguiente invitado? Sí, no, que con respecto a lo que dice Sebastián, Camila, el ejemplo clave son los científicos. Los científicos se van con becas, son becados en las mejores universidades, ¿y a qué van a volver? O sea, un país que no ofrece oportunidades de investigación, que cada vez recorta más, que la ciencia es como es una letra menuda, ¿a qué van a volver? Se forman en las mejores universidades, son becados, tienen la mejor formación, viven en condiciones supremamente favorables a la investigación, y se dan cuenta que regresan a Colombia y pues no pueden regresar porque no hay oportunidades para la ciencia. El científico es el caso típico de lo que está diciendo Sebastián, y grandes científicos colombianos son afuera, pues sacando en cara, dejando en alto la cara de Colombia, pero pues no tienen a qué devolverse. Yo quiero dejar una reflexión planteada, Camila, porque también como a Sebastián me parecen unas cifras realmente muy tristes, sobre todo pensando en la población que se quiere ir y que logra irse, porque esos son un montón de cerebros fugados, y se pone en riesgo el futuro del desarrollo del país. Pero mi reflexión es, bueno, a las personas que están pensando irse por el miedo a la situación política, que es una razón totalmente legítima, pero que no tienen afugias económicas, ¿no? Que aquí tienen una buena calidad de vida, pues ojalá pensárselo dos veces, porque justamente los retos de una situación política que para estas personas puede ser adversa, pues le ponen, digamos, un rol que pueden jugar estas personas en hacer que esa situación política mejore, que haya más entendimiento, que haya más convivencia. O sea, no le huyamos a la confrontación política de los cambios que estamos viviendo políticamente en el país, porque esas personas que quieren irse pueden ser fundamentales para que mejoremos el nivel de nuestra política en medio de estos retos que tenemos actualmente.
Pero además, Claudia, porque en los países desarrollados pues hay esos cambios políticos, es decir, no siempre se tiene un gobierno de la misma ideología en el poder. Mire lo que hablamos de España. España tiene elecciones ahorita en julio. España tiene un gobierno socialista progresista en el poder. Probablemente va a ganar el Partido Popular, el PP, que es más de derechas y es el partido que tenía el poder con Rajoy antes de que llegara Pedro Sánchez. Eso pasa en los países en desarrollo. Estaba Donald Trump en Estados Unidos de presidente y llegó Joe Biden. Es normal que haya esa alternancia de poder. Lo que pasa es que nosotros en Colombia no la habíamos vivido y qué bueno que empecemos a vivirla, que haya distintas corrientes políticas que lleguen a la presidencia. Sí, pero Camila, son países que le brindan oportunidades a las personas. Son países donde la persona recién graduada tiene la oportunidad de hacer una maestría, una especialización y seguir adelante y conseguir trabajo. El tema en Colombia es que no hay, ahí lo decía la encuesta de Inbamer, no hay oportunidades, la gente sale de Colombia porque no encuentra oportunidades. Y obviamente cuando va al exterior y allá encuentra las oportunidades, le cuesta muy difícil regresar. Inclusive aquellas personas que viajan becadas y que tienen el compromiso de regresar, buscan la manera de quedarse afuera, porque le brindan más oportunidades. Y es una lástima que sea así, porque todos quisiéramos que la gente que se va a preparar al exterior regresara a Colombia a contribuir al desarrollo y al progreso del país con sus conocimientos. Pero la falta de oportunidades es la gran limitante que tienen las personas que se van, para no hablar de la inseguridad y las amenazas y demás. Ahí estábamos con los resultados de la encuesta Inbamer sobre lo que están pensando los colombianos. Lucas Gómez es exgerente de Fronteras de la Presidencia de la República y experto precisamente en temas de migración. Doctor Gómez, bienvenido. Hola Camila, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa y para los oyentes de Blue Radio. Hablábamos con Sebastián y decía que es injusto achacarle estas cifras al gobierno nacional, al gobierno actual del presidente Gustavo Petro, que esto es algo que se viene presentando desde antes. ¿Desde cuándo se empiezan a grabar las cifras de gente queriéndose ir del país? No, mire, yo coincido con esa apreciación. Finalmente, no podemos achacarle a un momento específico en nuestra historia política. Obviamente tiene una influencia y lo veíamos en las cifras presentadas por Inbamer. Pero aquí lo que podemos ver es que después de la pandemia hubo un momento en donde los flujos migratorios aumentaron considerablemente. Considerablemente porque, pues obviamente la contracción económica que sufrimos todos los países de América Latina, porque aquí estamos solamente hablando de nuestro escenario colombiano, pero las cifras en la frontera sur de los Estados Unidos son gigantescas. Los movimientos migratorios a través del Darién son muy grandes, en donde, lo decían hace un momento, el número de colombianos no es tan significativo frente a los 200.000 que han pasado este año. En 6 meses, el año pasado fueron 250.000 en un año, o sea, los flujos migratorios aumentan y aumentan también para nosotros los colombianos. Los colombianos finalmente están buscando oportunidades de tener una mejor vida, de no encontrar quizás las oportunidades en nuestro país y están pues en ese movimiento migratorio que lleva ya varios años, pero que sí se ve un punto de quiebre luego de la pandemia. Señor Lucas Gómez, con la experiencia que usted adquirió siendo gerente de Fronteras y bueno, reconociendo que esta ya es una tendencia y que Colombia debe afrontar y digamos salir del análisis de, bueno, esto pasó pospandemia, no se va a revertir, digamos, va a seguir así la cifra, ya nos lo está mostrando la tendencia. ¿Usted qué diría que debe hacer el país, tal vez tomando experiencias de otros países, para poder tener una política migratoria que les permita a esas personas irse en condiciones seguras, ojalá de volver a retornarle al país lo que aprendieron por fuera, o aprovechar talento que llega también por flujos migratorios de otros países? ¿Qué deberíamos hacer que no estamos haciendo porque somos tan cerrados, como decía Sebastián, que no vemos esas oportunidades que hay en la migración? Pues Claudia, aquí lo paradójico es que Colombia es un modelo de integración socioeconómica de población migrante. Lo que hicimos nosotros como Estado, como país, con el Estatuto Temporal de Protección para casi 2 millones de migrantes venezolanos, es un ejemplo a nivel global de buscar brindarles oportunidades para su integración socioeconómica, para que le apuesten al país. Lo decíamos y yo creo que sigue siendo un mensaje de este Estado colombiano, y es que la migración es una oportunidad. Es una oportunidad cuando la recibimos,
e incluso puede ser una oportunidad cuando salimos, porque finalmente también se crean redes. Tenemos personas que están llegando a puestos importantes fuera de nuestro país. Tenemos personas que están buscando mejores oportunidades también para enviar recursos a sus familias en Colombia. Entonces, el tema del impacto de las remesas en nuestro PIB también es importante. Lo clave aquí es que tú mencionas algo que es muy significativo en todo lo que son las audiencias globales frente a este tema, y es que el Pacto Global por la Migración habla de que tenemos que tener una migración segura, regular, controlada, porque finalmente no podemos permitir, o digamos, más que no podemos permitir, parar la migración en el Darién es imposible, pero sí tenemos que generar condiciones para que la gente no se quiera ir. Justamente lo que decía Martín hace un momento, que encuentre oportunidades en nuestro país, generar oportunidades, en este caso, no solamente para los migrantes venezolanos, sino también para los colombianos, que estamos buscando oportunidades y que a veces por temas de pesimismo económico, político, por diferentes razones, pues la única esperanza que tenemos es migrar, pero migrar es muy duro. Y si no se hace de manera regular, es aún más duro, es muy peligroso. Los dramas que nosotros encontramos, yo estoy justamente hoy en Washington, estuve toda esta semana hablando sobre temas migratorios con la embajada, pues con las organizaciones de aquí de Estados Unidos, y los dramas que nosotros encontramos de cómo la gente arriesga sus vidas para llegar a los Estados Unidos buscando un mejor futuro. Quizás cuando uno le pregunta a esas personas si lo volverían a hacer, dirían no, preferiría buscar oportunidades en Colombia. Y ahí es donde tenemos que focalizar un mensaje positivo de que finalmente no estamos tan mal, de que finalmente Colombia es un país que sigue creciendo, que tiene oportunidades y que genera oportunidades para los colombianos y también para los migrantes venezolanos, que ya pues estamos alrededor de 3 millones. Y que uno siempre será extranjero a donde vaya, por más de que se vaya con las mejores condiciones. Pero la encuesta de Pinbamer nos decía, la gente prioriza Estados Unidos, Canadá, España, Australia, Italia a la hora de escoger destinos. Sin embargo, hay un estudio hecho por el CERAC que señala que los destinos elegidos por los colombianos son Estados Unidos, México y Chile, y que solo en el 2022 más de 500.000 colombianos se fueron del país. Jorge Restrepo es el director de ese Centro de Investigación sobre Conflicto Armado y Violencia Armada y Desarrollo, CERAC. Doctor Restrepo, usted también gracias por sumarse a esta conversación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Camila. Es un gusto estar con usted, con Sebastián, Claudia, Ana Cristina y claro, con Lucas. Doctor Restrepo, ¿por qué razón esos son los destinos? Se lo preguntábamos a Martín un poco en el resultado de la encuesta que hicimos en Apinvame, pero ustedes hacen la investigación y reportan que son Estados Unidos, México y Chile los destinos que están prefiriendo los colombianos para irse. ¿Por qué? Digamos que Estados Unidos, pues ya sabemos que pues porque es el imperio, está ahí en el imaginario, las oportunidades, hay familiares de la gente colombiana allá, pero México y Chile. Pues yo voy a reiterar un poco las respuestas que ya ha dado Lucas y la persona de Inbamer, que olvidé su nombre, que hasta ahora estuvieron entrevistando, y es una mezcla de razones coyunturales y estructurales de largo plazo. Claro, es la falta de oportunidades, pero también es que la economía de los Estados Unidos ofrece muchas más oportunidades que Colombia. Es decir, es como ese diferencial de oportunidades lo que lleva a que las personas decidan salir de Colombia y no ver, que es lo que muestran las estadísticas oficiales. Vale la pena recordar que lo que nos muestran esas estadísticas de Migración Colombia, que estaban hasta la semana disponible en la página de Migración, acabo de entrar y veo que ya las quitaron, lo que nos muestran esas estadísticas es el saldo neto, es decir, quienes han salido y no han regresado, no se puede saber quiénes fueron, la diferencia pues si salieron o quedaron, pero eso es lo que nos muestra, digamos, el saldo neto. Entonces yo diría que simplemente porque esas economías, esas sociedades, porque no es solo la economía, tienen mayores oportunidades que en el caso de Colombia. Vale la pena mencionar también que hay algunas razones coyunturales que explican esta diferencia. Y con esto termino. Vale la pena mencionar que en Estados Unidos terminó el título 42, que era esta posibilidad que existía, esta restricción que existía para no detener a los migrantes que entraban a los Estados Unidos de forma irregular a ese territorio, a ese país, y que no eran
digamos que no eran detenidos para ser procesados para después deportarlos. Ahora ya los están, digámoslo así, deteniendo y los están reportando. Pero también porque hay un proceso de recuperación económica que ha sido muy dinámico en Chile y claro, en Europa. Claro, doctor Restrepo, por eso que usted nos está diciendo, ¿se va a repercutir en los próximos años igual o qué estadísticas tiene usted? Bueno, es muy difícil hacer una proyección de cuál va a ser la migración. Yo hubiese esperado que este año, en lo corrido del año, los datos que tenemos, si quieren se los puedo mencionar hasta mayo de este año, que fue la última actualización que hizo la Unidad Migración Colombia, pues que bajara la migración, pero siguió estando muy alta, muy dinámica en los 5 primeros meses del año. En todos los meses, con la excepción de febrero, hubo migración por encima de 50.000 personas. Incluso en marzo alcanzó a ser 92.000 personas, en abril 51.000 personas y en mayo 56.000 personas. Estos son unos niveles de migración que, como digo, son históricos, o sea, 4 meses continuos por encima de 50.000 solamente se habían visto en una ocasión en el pasado y fue el año pasado. De manera que es muy alto, sigue estando muy por encima, no es tan alto como a comienzos del año pasado, del 2022, pero yo creo que a lo que tenemos que prepararnos es a que siga estando muy alto el nivel de migración en lo corrido de este año. Y sumo otro factor adicional, y es el hecho de que a medida que Colombia endurece la regularización de migrantes venezolanos en el país, aquí, pues eso genera un incentivo también para que los colombianos que tienen también nacionalidad venezolana, que llegan a Colombia, pues tiendan a irse a otro país. Hoy yo recomiendo mucho que lean la excelente reportaje que presentó hoy en la BBC, en BBC Mundo, Daniel Pardo, su corresponsal en Colombia, que da señas de que está endureciéndose o haciéndose cada vez más difícil la regularización de los migrantes venezolanos en Colombia. Claro. Pues si eso es así, pues entonces se van fuera de Colombia. No, y es que precisamente usted me coge la mano, doctor Restrepo, porque para ahí iba con el excelente de Frontera, Lucas Gómez, porque usted ahorita le decía a Claudia que somos ejemplo en el mundo por el estatuto migratorio. Es algo que todos aplaudimos, doctor Gómez, por supuesto, pero eso no es mérito de Colombia. Me disculpa usted, los vecinos sufrieron el mayor derrumbe económico de la historia del siglo XXI y los venezolanos se fueron acá porque no tenían más a dónde irse y el gobierno dijo, bueno, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Hicieron algo magnífico, pero Colombia no es tierra fértil y no atraemos migrantes. Y lo que dice el doctor Restrepo es lo que le decía a Claudia. Acá los venezolanos más pobres se vinieron, pero por ejemplo los profesores, los científicos, los empresarios no pueden trabajar acá y es lo mismo que le sucede al talento internacional, que acá no se puede venir por las leyes, por todo lo que hay. Somos un país hostil con la migración interna de Colombia y creo que Claudia y yo íbamos para allá y por eso quería pues oírle al respecto. Claro, solamente de manera muy breve, perdón, Lucas, solamente para terminar eso, entre más difícil sea la integración de los migrantes que llegan a Colombia, pues más migrantes van a salir. Y recordemos que algo así como más de la mitad de los migrantes venezolanos tienen nacionalidad dual con la colombiana. Y queríamos oírlo, doctor Gómez. Yo quizás, Santiago y Claudia, digamos, en primer lugar, pues obviamente la migración venezolana no es responsabilidad de Colombia y por eso nosotros hemos manejado un discurso de corresponsabilidad. Pero lo que sí es claro y sobre lo cual sí debemos sentirnos orgullosos, Santiago, es la manera como Estado colombiano respondimos a la crisis de nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Es decir, adoptar un estatuto temporal de protección donde les damos la posibilidad de que puedan hacer su vida en Colombia y soñar con un futuro mejor es algo muy importante. Yo quizás difiero también del tema de que es que a Colombia solo llegaron los venezolanos pobres y los ricos se fueron para Miami y para Madrid. Eso no es cierto. Tenemos todos los días en nuestro país historias exitosas de
profesionales venezolanos que se han insertado en nuestra economía y que están produciendo. Obviamente Colombia tuvo históricamente unas políticas muy restrictivas en materia de migración, pero el cambio que hemos desarrollado con la política integral migratoria que se adoptó el año pasado, con el Estatuto Temporal de Protección, envía un mensaje diferente. Señor Gómez, señora. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero de alguna otra manera Sebastián también tiene razón. Es decir, muchos médicos argentinos, por ejemplo, muchos médicos venezolanos, por ejemplo, terminaron en Argentina porque aquí no encontraban las posibilidades de laborar, no encontraban la posibilidad de seguir con su profesión. Y esa es una historia pues muy común. Es decir, más bien porque no nos explica usted por qué no hemos podido brindarle a muchos venezolanos. Puede que sí, puede que haya venezolanos muy capacitados que se hayan quedado acá, pero la mayoría se fueron a otros países porque ya encontraron mejores posibilidades, mejores oportunidades. Porque a Colombia le ha faltado ese componente de ofrecer unas oportunidades para todos los venezolanos de distintos estratos y socioeconómicos que hay. Las razones son relativamente simples. Lo primero es que Colombia era un país que era muy adverso a la migración. Vean esta cifra. En el 2016 Colombia tenía 150.000 extranjeros residentes en nuestro país. Hoy en día tenemos 3 millones. Eso significa un choque institucional muy grande. Lo que hemos hecho es adaptarnos a esas realidades. Muchos médicos venezolanos les tocó irse para Argentina, pero también muchos médicos venezolanos y personal de la salud trabajaban de la mano de nuestro personal de la salud durante la pandemia. Es decir, nos hemos ido adaptando. Esto fue un choque migratorio. Colombia nunca había vivido algo así. Métanse esto en la cabeza. En Colombia llegaron en 4 años 1.700.000 venezolanos. En todos los países del Mediterráneo llegaron 1.700.000 migrantes en 4 años. Es decir, Colombia, un país que no era generoso con la migración, que no se adaptaba a la migración, le tocó adaptarse a la fuerza. Y a la fuerza es que hicimos muchísimo para que eso se diera. Lo que pasa es que hemos encontrado barreras, esas barreras para la integración, se han ido buscando resolver. En este gobierno ha habido un desaceleramiento en esa lógica de integración socioeconómica. Eso es una realidad, no lo digo yo, lo dicen los migrantes mismos, que dicen que hubo un cambio de política, dejó de pasar de ser una política de prioridad del presidente de la República a no ser una prioridad del presidente de la República. Sí. Y eso es una realidad que tiene impacto en la integración, y por eso vemos cada día más migrantes que estaban en Colombia, que estaban aportando, que estaban trabajando, que han decidido hacer su tránsito a otro país a buscar oportunidades, y la gran mayoría de ellos hacia los Estados Unidos. Quiero hacerle esta pregunta a Jorge Restrepo, volviendo al punto de la cantidad inédita de colombianos que quieren salir del país y que ha salido del país. Haciendo el análisis de las razones, Jorge, pues yo quisiera compartir una reflexión con usted, a ver usted qué opina, porque si bien que cada quien haga lo que quiera y si cada quien se siente mejor afuera, pues adelante, pero uno también conoce cuando está por fuera muchas historias de colombianos que se van y que terminan allá trabajando igual o más duro de lo que trabajaban acá para, según la calidad de vida de allá, vivir igualmente alcanzados en deudas, y sobre todo los que se quedan de manera ilegal sin poder regresar a Colombia a visitar a su familia, y se produce un desarraigo pues muy doloroso en muchos casos. Según lo que ustedes han visto desde el CERAC, ¿qué podría decir sobre esto? Decirles a los colombianos que están queriendo irse porque tienen miedo de la situación política y como sin dimensionar qué es lo que les espera cuando se vayan en realidad. Bueno, esa es una pregunta muy, muy difícil, pero lo único que uno puede decir en ese caso, Claudia, es que la vida del migrante usualmente es una vida que, cuando se compara, las diferencias en términos de bienestar, bien sea el bienestar medido objetivamente por el ingreso o el bienestar medido subjetivamente por lo que la gente dice que ha sido su experiencia en la migración, usualmente, y esto es una generalización que claro tendrá diferencias por el país al que uno migra, la edad, el género, casi siempre mejora el bienestar para la persona que decide migrar. Entonces, como bien lo decía antes Lucas, migrar es difícil,
Existen riesgos enormes ante la migración, en particular cuando se trata de una migración irregular, porque pues, puede caerse en las garras pues, de las organizaciones de la trata de personas, del tráfico humano, que son muchas veces, casi todas las veces, del crimen organizado. Y entonces, ante esos riesgos, la pregunta en últimas es: ¿por qué las personas deciden tomar ese riesgo? Pues básicamente porque tienen una perspectiva de mejora en futuro. Vale la pena también mencionar que otro de los riesgos, que es un riesgo muy grande, es que también las personas pueden, digamos, encontrarse con que las expectativas de migración son muy bajas. Las expectativas al migrar son muy altas comparadas con el ingreso que reciben las personas después de migrar. Entonces muchas personas vuelven, pero una característica que tiene la migración de los colombianos es que no vuelven a Colombia de manera, digamos, rápida después de emigrar. A diferencia, por ejemplo, de la migración, cuando se compara la migración de los chilenos en los años 70, 80 y 90 y la migración de los argentinos más recientemente, la población argentina y chilena tiende a volver relativamente rápido a Colombia, mientras que la migración colombiana es una migración que tiende a quedarse en el exterior. Entonces, un poco para responder solamente en 2 líneas la pregunta tan difícil que me hace Claudia. Lo primero es: traten de llegar por vías legales, si es que deciden migrar. Y en segundo lugar, tengan dónde llegar y construyan un círculo de apoyo en la migración que les permite disminuir el impacto negativo que siempre va a tener la migración en el establecimiento y en la búsqueda de empleo. Pues doctor Jorge Restrepo, creo que es supremamente ilustrativa sus respuestas y pedagógicas para ese 50 o 49% de colombianos que, según responde la encuesta de Appinbamer, pues han pensado o tienen en su cabeza ese pensamiento de querer irse de Colombia. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias, un abrazo. Un saludo especial y también gracias a Lucas Gómez, exgerente de frontera de la Presidencia de la República y experto en estos temas de migración. Lo que sí es cierto, Claudia, es que, pues como usted lo decía en su libro, como se le preguntamos al señor Restrepo, migrar no es fácil. Si la gente está pensando en hacerlo, que ya vemos que el 49% sí lo está pensando, es que lo hagan con conocimiento y no basta la pedagogía, o sea, toda pedagogía es poca para decirle a la gente sobre lo duro que es migrar y lo que se tiene que informar uno antes de hacerlo. No, y hay gente que dice: a mí nunca me van a dar una visa, entonces yo me voy por el hueco, yo me voy ilegal. Pero realmente hay muchos tipos de visa, Camila, hay más de 40 tipos de visa. Entonces consulten a una persona que sepa para que encuentren la mejor opción migratoria para ustedes, que si ese es su deseo, adelante. Pero yo le quiero decir algo: yo casi me muero de la tristeza el fin de semana pasado que estaba en Madrid y vi un señor colombiano en la Paisa, en la estación de Atocha, tirado en el piso antes de la entrada la estación, vendiendo pañuelos faciales a €1. Y yo pensaba, no tenía en ese momento el tiempo para sentarme a hablar con él como hubiera querido. Yo me imaginaba, Dios mío, este señor seguramente llegó aquí con una idea de mejorar su calidad de vida y mire en lo que está. Y eso me parte el alma, porque mucha gente tiene la ilusión de migrar para vivir mejor y eso no se le cumple a todo el mundo porque no se preparan bien.